en nuestro esfuerzo con lo que el Señor nos da. En esta mañana quiero tocar otra parábola del Señor, otra que hemos dado lectura allí en Lucas capítulo 17. Hemos cantado también "Si tuvieran fe como el grano de mostaza", un coro bastante. La parábola de la mostaza está por lo menos 5 veces en los evangelios y 2 veces tiene que ver con mover un monte o un sicómoro, un árbol, a el mar. Si tuviera fe como un grano de mostaza dirías a este árbol, a este sicómoro, muévete, y dice que el árbol se movería. Pero 3 otros tienen que ver con que el reino de Dios es como la semilla de una mostaza. Y lo interesante es que aun cuando no son lo mismo, la enseñanza sí es la misma, porque está hablando de la fe. El Señor está hablando de la fe. El Señor en sus parábolas, en sus enseñanzas, cada vez que verdad se dirigía a la gente, al Señor le gustaba repetir algunas cosas. Es por eso que, por ejemplo, el ejemplo, la parábola de la mostaza, los evangelistas por lo menos la registran 5 veces. Es como que si esta lección de la fe es tan importante, y era tan importante en esa época, que el Señor quería recalcarla a sus discípulos, y cuanto más en el día de hoy. Pero lo otro que es muy interesante es el contexto en el cual están escritas estas parábolas. El pasaje que nosotros leemos solamente son 2 versículos que dicen eso, ¿no? Si tuviera fe como el grano de mostaza, pedirías a sicómoro que se plante en el mar y se iría. Mientras que aquí en Mateo 17 el contexto es diferente, y por eso quiero leerlo, porque creo que Mateo no es que este sea, ¿cómo llamaríamos?, otra escena, pero que de alguna manera a Mateo le pareció mejor poner esta ilustración de la parábola después de la famosa transfiguración, ahí en el monte, ¿no? Como dice justamente Mateo 17, cuando el Señor sube con sus discípulos al monte y se transfigura. Y nos dice la palabra que tienen entonces esa visión. De pronto el Señor Jesús resplandece todo de blanco, todo de blanco. Y sus discípulos no solo casi se mueren del susto, sino que los discípulos, la escena fue tan hermosa, tan hermosa, que los discípulos le dicen: Señor, ¿y por qué no nos quedamos a vivir acá? ¿Para qué vamos a bajar ahí abajo a la tierra, al valle, si acá es tan bonito contigo? Y el Señor le tiene que decir: no, es que esta no es la vida. Esto viene después. Pero por ahora yo quería que ustedes vean cómo era la transfiguración, ¿verdad? Y es entonces ahí cuando, versículo 9 en adelante que mencioné, es que queremos empezar a leer. Cuando descendieron del monte, entonces Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto es muy importante. No, el Señor no quería que ahora los discípulos que habían visto tremendo milagro, ¿no?, que el Señor se transfiguró. O sea, se transfiguró significa que el Señor asumió lo que sería el cuerpo divino ya glorificado en el cielo, ¿verdad? Porque el Señor tenía miedo que si los discípulos decían a la gente abajo: miren, hemos visto al Señor que se ha transfigurado, ya se puede imaginar, al Señor no le hubieran dejado tranquilo nunca, porque todo el mundo estaría yendo detrás de él para decirle: mira, transfigúrate otra vez que te quiero ver así, ¿verdad? Y es por eso que el Señor le dice: no digan a nadie
hasta que resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Lo que el Señor les está diciendo acá es: miren, la gente está esperando ver a ese Dios transfigurado, y lo cierto es que ya está en medio de ustedes, solamente que ustedes no lo reconocen. No lo reconocen. Por eso que a Elías tampoco lo reconocieron, y más bien entonces le dieron un mal trato. Entonces, versículo 13, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿no? Que era el que decía que venía entonces uno que él no era ni siquiera digno de desatarle o amarrarle los zapatos. Miren el versículo 14. Imagínense que está bajando del monte, y abajo la gente está esperando, cantidad de gente. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo. La palabra lunático acá es que sufre alucinaciones, tenía problemas mentales, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Claro, le daba convulsiones, y el pobre muchacho donde estaba, si estaba frente a un fuego, caía en el fuego, o si estaba en el agua, entonces caía en el agua. Versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. O sea que la enfermedad de ese muchacho no era solamente una enfermedad, vamos a decir así, psicológica, sino que ya había la intervención entonces de espíritus demoníacos que se habían apoderado de este muchacho. No toda enfermedad psicológica es una posesión demoníaca, ni naturalmente no toda posesión demoníaca es una enfermedad psicológica o psiquiátrica, ¿verdad? Pero en este caso daría la impresión que el diablo se aprovechaba de ese muchacho y entonces de esa manera lo atormentaba. Por eso que el Señor, cuando ve a este muchacho, que no sabemos qué edad tendría, algunos dicen que era un niño, otros dicen que era un jovencito, no interesa. Lo cierto es que cuando lo ve, inmediatamente el Señor reprende al maligno, y nos dice la palabra que el enemigo lo dejó y el muchacho quedó sano en ese mismo momento. Esto va a tener que ser el tema para otro sermón, ¿verdad? Cómo es que uno tiene que lidiar con estos asuntos. Pero miren entonces, versículo 19, se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte. O sea, ya se puede imaginar, toda la multitud estaba sorprendida que el chico de pronto ya estaba sano. Y entonces los discípulos se lo llevan a Jesús a un lado para que nadie escuche, y le hacen la pregunta que era una pregunta de rigor, como se dice, ¿verdad? Le dicen: señora, a ver, un momentito, ¿por qué tú pudiste sanarlo y por qué nosotros no? Es una pregunta legítima. Esto hace suponer, hermanos, que ya quizá en ocasiones pasadas los discípulos ya habían podido hacer otros milagros. Por eso es que ellos reciben a este hombre, que lo traen
a ellos, al muchacho. Pero estos discípulos se sorprenden que en esta oportunidad ellos no pudieron echar ese demonio. Y Jesús les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. En los otros pasajes de Marcos y de Lucas se añade la frase esa, Señor, aumentanos la fe. En este caso Mateo no registra eso. Ahora, yo estoy jugando, hermanos, con los 5 episodios para que ustedes se den cuenta que cuando uno se encuentra con la palabra de Dios, por ejemplo, con una parábola como esta, es bueno siempre ver en qué otras partes de los evangelios también está narrado lo mismo. Porque eso va aumentando un poquito más el contexto sobre el cual el Señor, en este caso, enseñó la parábola. Lo cierto es que por lo menos en el caso de Lucas y en el caso de Mateo, se habla de la fe. Y ese es el tema, la fe. La fe que de una u otra manera es lo que nosotros llamamos, hermanos, la base de nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos acercado al Señor en fe. En otras palabras, nosotros no hemos visto a Dios, pero por fe hemos creído en Él. Y esa fe entonces es la que nos ha traído hasta Él. Ambos pasajes, tanto de Mateo 17 como de Lucas 17, entonces el Señor dice claramente, si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe como un grano, y de ahí viene inclusive el corito ¿no? Ahora, eso ya lo quieres cantar, Juan, pero vamos a dejarlo ahí. Pero miren, hermanos, que lo curioso es que aquí en Mateo 17:20, cuando dice el Señor, por vuestra poca fe no pudieron echar fuera demonios. Esa frase, poca fe, literalmente en el idioma original significa, ustedes no tienen nada de fe. Por eso es que algunos traductores de la Biblia en otras partes tratan de, diríamos, de alguna manera, si se quiere así, hacer justicia a lo que dice el texto original. Ustedes no tienen nada de fe. Ahora, quiero detenerme acá, hermanos, porque esto es muy importante para nosotros como creyentes. Miren ustedes, hermanos queridos, que la fe por sí misma no tiene ningún valor, la fe por sí misma no tiene ningún poder. Cuando yo digo, o cuando alguien te dice, hermano, tú estás enfermo, seguro que no tienes fe, pídele a Dios, no tienes fe, y se remarca que no tienes fe. O lo que cantamos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías hacer cantidad de cosas. A veces en nuestra mente está que la fe es como un instrumento hasta cierto punto mágico, que va a ejercer algún tipo de poder o va a traer algún tipo de resultado. Ten fe que todo va a salir bien, ten fe que esto va a ser así, ten fe y ten fe y ten fe. Ya, como a veces algunos dicen, mira, yo tengo cantidad de fe y no pasa nada. No pasa nada. Es que entonces, cuando nosotros miramos lo que aquí está diciendo el Señor Jesús, les dice, miren a sus discípulos, ¿verdad? Ya no a la gente, a la multitud, sino a sus discípulos, les está diciendo, miren, ustedes no pudieron echar a ese demonio, porque en verdad ustedes no tienen fe. En otras palabras, su fe está mal fundamentada.
Su fe está fundamentada en la fe misma, y la fe misma no tiene poder para hacer nada. La fe tiene que estar anclada a algo o a alguien para que tenga resultado. Y esa fe entonces anclada en la persona del Señor Jesucristo, en la persona de Dios, es entonces la que produce resultados. Es cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Yo he venido a Cristo por fe. Es cierto. Pero en verdad, fe solita no te va a salvar. La fe solita no te va a sanar. La fe solita no te va a traer bendición. Pero si tu fe está unida a la persona de Dios, si tu fe está unida a Cristo mismo, ya es diferente. Porque entonces ahí, honestamente, tú puedes pedirle a un árbol, ¿no es cierto?, que se vaya, pero no porque tiene fe, sino porque el Señor puede mover ese árbol. Es Dios quien puede mover ese árbol. Es Dios quien puede mandarlo al océano, etcétera, etcétera, porque Él es el creador de todo. Y ahí es cuando entonces quizás nosotros empezamos a tener dificultades. Y digo esto, hermanos, porque a través de los años yo he visto que muchos hermanos se han frustrado, porque me dicen, yo tengo fe. Y cuando le digo, ¿y en qué tienes fe? Bueno, en Dios. Sí, pero cuando tú oras, ¿le estás orando a Dios o simplemente estás pensando en tu fe, que tu fe va a obrar un milagro o tu fe va a hacer algo extraordinario? Y entonces el Señor tiene que decirles a ustedes, saben, ustedes no pudieron expulsar a ese demonio porque ustedes estaban confiando quizá en sus habilidades o inclusive en lo que antes pudieron haber hecho, pero eso no va a traer entonces ningún tipo de resultado. Ahora, dicho esto, hermanos, dicho esto, quiero que lo unamos entonces con los otros pasajes. Y particularmente aquí estoy mencionando, refiriéndome a que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Mateo 13, por ejemplo. Mateo 13, versículos 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. El Señor les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la verdad, esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y lo mismo dice Marcos 4 y Lucas 13. En este caso ya no está hablando necesariamente de que si tú tienes fe puedes pedirle, ¿no es cierto?, a un árbol que se mude a otro lugar, sino acá ya el Señor está hablando de la fe también, pero está diciendo que el reino de Dios se parece a un grano, a una semilla de mostaza que de pronto cae en la tierra, germina, florece y se convierte en un árbol. En verdad no, la mostaza no es un árbol. En verdad la mostaza es un arbusto gigantesco, ¿verdad? Pero la enseñanza del Señor acá es que esta semillita, siendo la más pequeña, tendría que haber dicho siendo una de las más pequeñas, porque dicen los botánicos que hay semillas más pequeñas que la semilla de una mostaza, pero ese no es nuestro tema en esta mañana. Pero lo cierto es que la semilla es pequeñita, es bien chiquitita, y uno dice, ¿cómo de esto puede salir un arbusto tan grande? Que, como dice el Señor Jesús, cuando se llena de follaje, sirve para que las aves, ¿verdad?, aniden y busquen entonces protección. Cuando nosotros pensamos entonces en esta parábola, tenemos que entender que el Señor ya está hablando, según Mateo 13,
de lo que son entonces las comparaciones que él hace con los frutos y el reino de Dios. Y entonces el Señor está diciendo, el reino de Dios es como un granito, una semilla de mostaza, que se siembra y de ahí crece, pero crece de tal manera que uno entonces se sorprende, se maravilla, que de algo tan pequeñito pudo haber salido todo esto. El Señor está hablando indudablemente por las parábolas que están a continuación de la cizaña y del sembrador y todo lo demás, ¿verdad? De Mateo 13, está hablando que el reino de Dios es justamente la obra que Dios empezó a hacer en el mundo cuando Cristo llegó a la tierra. Por eso que el Señor Jesús, como dijimos el domingo pasado, el Señor Jesús claramente dijo, el reino de Dios se acercó hasta ustedes. El reino de Dios ahora ya está acá. Y ese reino de Dios empezó a germinar. Empezó a germinar los cristianos, los primeros cristianos que eran un puñado, nada más, literalmente un puñado. Empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y hermanos, en más de 20 siglos ahora entonces tenemos casi 3.000 millones, ¿verdad?, de cristianos en todo el mundo. El reino de Dios indudablemente se hizo grande, se extendió, creció. Y eso es lo que el Señor está dando, pero se necesita fe también. Porque sin fe no se puede, no podríamos nosotros imaginar nada de esto. Alguien ha dicho lo siguiente, hermano, y me gusta esta ilustración. Alguien ha dicho lo siguiente, ha dicho que la semilla de una mostaza es tan chiquita, tan pequeñita, que cuando cae a la tierra, la semilla tiene que hacer un esfuerzo, disculpen la expresión, sobrehumano, para encontrar agua, profundidad y luz para empezar a crecer. Porque de lo contrario no se muere, crece. Entonces, la semilla de la mostaza, a diferencia de la semilla de otras plantas que son enormes, del aguacate, por ejemplo, que es una cosa enorme, ¿verdad?, que tiene más potencia, tiene más poder, tiene más todo. La de la mostaza es tan pequeña que solo tiene un intento, y si en ese intento no puede florecer, la semilla esta se va entonces prácticamente a extinguir. Y el que contaba esta ilustración decía, en el caso de nosotros los creyentes, prácticamente es lo mismo. Tenemos que tener fe en Dios para creer que de nosotros, tal como somos, puede salir un árbol que va a dar cobija, que va a dar sombra, que va a dar alimento a tantos otros que lo están buscando. Y este hombre decía también otra cosa más, para mí, muy sugestiva. Él decía, a veces nosotros escuchamos a motivadores sociales que te dicen, en la mañana cuando tú te levantes, párate frente al espejo ahí en tu baño, mírate a la cara y di, ¿verdad?, yo quiero ser como fulano. Y entonces trata de imitar a esta persona y haz todo lo que tú quieres, lo que la otra persona haga para que tú seas entonces como esa otra persona. Creo que esos son los motivadores que nosotros escuchamos, ¿verdad?, en todas partes. Y este pastor decía, ¿sabes? Cuando la semilla de la mostaza cae en la tierra y empieza a germinar, la semilla de la mostaza no dice, yo quiero ser un árbol de manzana, yo quiero ser un árbol de, qué sé yo, de fruta bomba o de coco. Esa semilla de mostaza, cuando sea enorme, ¿qué va a ser? Mostaza.
no va a ser otra cosa. Igual nosotros. Cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor te encontró a ti, a mí, el Señor no te salvó, hermanos, para que tú seas, que sea un Billy Graham o para que seas, que sea cualquier otra persona. El Señor te encontró para que tú sigas siendo Carlos Alicea, pero quizá ya no un Carlos Alicea que por tus propios medios estabas haciendo cualquier cosa y no tenías ningún futuro, sino para que seas un Carlos Alicea en los propósitos y en los planes de Dios. Igual con cada uno de nosotros. Por lo tanto, la gran lección que el Señor está dando a sus discípulos es, miren, la fe en sí misma no sirve. La fe tiene que estar anclada en alguien, en este caso en Dios. Si está anclada en Dios, si tu fe está metida en la misma persona del Señor, entonces, sí. Como se diría, hermanos, puedes pedir todo lo que quieran, el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Y le será hecho. Pero por otro lado, tenemos que recordar que tú y yo somos parte de ese reino de Dios. Ese reino de Dios que ha crecido como justamente un árbol, un arbusto de mostaza, donde tú y yo somos semillas, decía. Donde tú y yo somos esas pequeñas partículas de mostaza que hacen que en este caso el cristianismo, hermanos, pueda seguir expandiéndose y pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo lo que nosotros decimos, ¿verdad?, de bendición para todo el mundo. Cuando el mundo parezca oscuro, doloroso y perdido, debemos recordar que el reino de los cielos más bien es todo lo opuesto al reino de las tinieblas, porque es el Espíritu Santo quien está entonces allí detrás, dándonos no solamente fuerzas y nueva vida, sino también haciéndonos instrumentos de bendición a otros. Por lo tanto, la parábola de la semilla de la mostaza, sea en la versión de si tienen fe como el grano, ¿no?, del tamaño de la mostaza, pueden pedirle a este árbol que se traslade a otro lugar, o el reino de Dios es como la semilla de la mostaza que crece hasta convertirse en un arbusto enorme, nos ofrece a nosotros seguridad y promesas a la vez. Seguridad de que no hay, para el Señor no hay personas insignificantes. No hay personas insignificantes. No hay personas que valen poco. Estamos escuchando mucho últimamente hasta de marginación de personas. Y hermanos, delante de los ojos de Dios, tú, yo y todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor. Y saben, en el reino de Dios, tú eres tan grande como cualquier otro hombre y mujer de Dios de la antigüedad que ha hecho grandes cosas para el Señor. Solamente que tenemos nosotros que entregarnos totalmente a Él y dejar que el Señor haga germinar, florecer, ¿verdad?, todo lo que hay en nuestro interior para ser de bendición a otros. Estaba leyendo una historia que me cautivó en el sentido de que ilustra muy bien esto que estoy tratando de decir. Aquí está este misionero llamado Taylor, que fue un misionero al Asia hace 200 años atrás, que en verdad era un misionero, una persona
inglés, una persona que no tenía, entre comillas, no tenía ninguna de las habilidades que otros grandes misioneros tenían, pero él lo único que quería era servir a Dios en un lugar donde nadie había llegado con una palabra de su vida. Y este hombre entonces, en esa época, ¿verdad?, toma el barco para ir al Asia, y dicen sus historiadores que en una noche el capitán del barco viene a decirle: señor Taylor, nos han dicho que usted es un cristiano, que ora mucho. Yo quiero pedirle por favor que se ponga a orar porque resulta de que estamos aquí en medio del océano rumbo a la China y no hay vientos. Por lo tanto, ahora nos hemos quedado estancados acá, estamos perdiendo el rumbo de todo, no sabemos nada y necesitamos que soplen los vientos para mover este barco. Ahora, miren ustedes, ¿no? Una cosa tan... Y el misionero Taylor le dijo: está bien, yo voy a orar. Y le dijo: usted como capitán lo que tiene que hacer ahora es poner el rumbo del barco en la dirección de nuestro destino. Y después no se preocupe de nada más, porque Dios va a soplar los vientos y el barco tiene que ir para allá. Entonces el capitán dice: pero si no hay vientos, ¿cómo hago? Yo no sé cómo hacer usted, pero todos sus instrumentos póngalo, ¿verdad?, en la dirección que tenemos que ir. Y mientras usted hace, yo voy a orar acá. Y me dice sus historiadores que Taylor se arrodilló como siempre hacía, a orar al Señor, no porque era un hombre de mucha fe, que la tenía, sino porque sabía que su fe estaba anclada a ese Dios que controla los vientos, ¿se acuerdan, no? A ese Dios que controla la naturaleza. Y mientras él estaba orando, dice que viene el capitán corriendo, le dice: señor, ya deje de orar, que ahora hay mucho viento. Ahora hay mucho viento. Deje de orar, que ya nos estamos moviendo. Y me hizo, hermanos, me hizo pensar muchísimo en cómo Dios alimenta nuestra fe. Eso es lo que decía Melitza mientras dirigía el curso: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor alimenta nuestra fe, no en la fe, sino en el Dios poderoso, justamente mostrándonos demostraciones de su poder de esa manera. Termino con una experiencia personal. Yo recién me había convertido a Cristo. Gracias, Señor. Recién me había convertido a Cristo y salía a mi primera experiencia para evangelizar fuera de mi casa. Tenía 15 años, convertidito recién. Y aquí estaba nuestro líder, don Pedro Hawking, y éramos 14, 15 chicos de mi edad. Y nos embarcamos en 2, 3 vans y nos fuimos a unos 400, 500 millas de la ciudad de Lima, a un pueblo pequeño que ninguno de nosotros conocía. Claro, para nosotros chicos era toda una aventura. Llegamos, yo me acuerdo clarito, llegamos ya a la noche a ese pueblo. Y don Pedro nos dice: ok chicos, ya llegamos, este es el pueblo que vamos a empezar a compartir el Evangelio, tocar puertas y compartir el Evangelio con la gente. Y nosotros dijimos: ¿y en qué hotel nos vamos a hospedar?
Y don Pedro dice, no tenemos hotel. ¿Cómo que no? Ok. Y entonces él dijo, vamos a ponernos de acuerdo lo que vamos a hacer después de la cena. Y nosotros dijimos, ¿y dónde vamos a cenar? Todavía no sé, dijo don Pedro, no sé todavía dónde vamos a cenar. Entonces, claro, nosotros nos mirábamos y lo que sí yo recuerdo mucho es que él dijo, lo que vamos a hacer, vamos a ir hasta la plaza central de los pueblos. Nuestros pueblos, todos los pueblos tienen sus plazas centrales, ¿no? Fuimos hasta allí, me acuerdo, iluminados solo por los faroles de la plaza, qué sé yo, y algunas personas que andaban por ahí, y él dijo, vamos a rodearnos acá y vamos a pedirle al Señor que Él nos diga ahora a dónde vamos a ir, porque él dijo, yo no sé, solo sé lo que Dios me dijo, trae a estos chicos hasta este pueblo y de ahí yo te voy a indicar qué vamos a hacer. Y nosotros lo miramos y decíamos, ¿qué nos quiere enseñar? Lo cierto, hermanos, es que nos pusimos, todos nos arrodillamos y estuvimos orando, no sé cuánto tiempo. De pronto Pedro pasó por nosotros y dijo, ya chicos, levántense. ¿Qué pues? Y dijo, miren, quiero presentar, había una pareja ahí que estaba con él. Quiero presentarles a estos hermanos, son fulano y fulana. Una pareja de ese pueblo que estaba en su casa, lo más bien, día cualquiera, en la noche, descansando ya, y el Señor le dijo a esa pareja, saben que levántense, vayan al parque del pueblo, que ahí hay un grupo de muchachos que necesitan la ayuda de ustedes. Entonces ellos fueron hasta ahí y claro, el Mondragón dice que llegaron y vieron a un montón de chicos ahí arrodillados y a un señor que era don Pedro Hawkins caminando, dice, y se le acercó y le dijeron, miren, yo no sé quiénes son ustedes, pero Dios nos ha dicho que aquí hay un grupo de jóvenes que necesitan nuestra ayuda. Y don Pedro dijo, ¿y qué ayuda pueden darnos? Ese grupo de jóvenes son estos chicos que están acá. No sé, dice, ¿qué necesitan? Necesitamos todo. Necesitamos un lugar donde dormir, necesitamos donde comer, porque hemos venido a evangelizar este pueblo. Y ahí fue que ellos le dijeron, nosotros también somos hermanos en Cristo. Y en verdad este pueblo necesita del Evangelio. Bueno, historia larga, corta, queridos. Esta pareja dijo, nosotros tenemos una casa que nadie vive ahí, no está habitada. Si ustedes gustan, lleve a todos sus chicos allá, arréglansela como puedan, y esa casa que esté para ustedes todo el tiempo que lo necesitan. Y claro, nosotros escuchamos y estábamos felices, decimos, y la comida, porque claro, para nosotros lo más importante era la comida. Y bueno, cada día el Señor nos proveía, porque venía gente y nos dejaba en la puerta, ¿verdad? Lo que debíamos servirnos. Pero hermanos, yo creo que, por ejemplo, esa fue mi primera lección de fe. Confiar en Dios, que Dios iba a proveer, porque Dios nos había llevado hasta ese lugar. Y Dios no nos dejó. Y la cosecha fue grande. Estuvimos como un mes en ese pueblo. Y Dios, sin lugar a dudas, bendijo esa experiencia. Y de todos los que fuimos, yo creo que quizá el 80 o el 90% hemos llegado a ser pastores. Somos pastores algunos, ya algunos han muerto, pero llegamos a ser pastores. ¿Qué estoy tratando de decir, queridos? Otra vez, si la fe no está anclada a la persona de Cristo, no vale para nada. Pero más, si tu fe es tan grande en el Señor, recuerda que tú eres parte de ese crecimiento del reino de Dios que se parece al arbusto, al árbol de la mostaza, que da cantidad de follaje para que todos puedan ser bendecidos por Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta lección tan sencilla, pero que nos inspira.
a seguir confiando en ti. Gracias, Señor, porque en ti no hay semilla pequeña ni semilla grande, todos somos iguales. Y gracias, Señor, porque en ti podemos hacer proezas. Gracias. Yo te ruego, Señor, que ahora tú nos bendigas en este tiempo de comunión que tendremos al participar de la cena tuya. Que nos recuerde, Señor, que somos parte de tu reino y que como parte de tu reino nos reunimos esta mañana en este lugar para bendecirte. En el nombre de Jesús.